Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los miembros de la comunidad Saluton Digital por apuntaros y participar de forma activa en este cuarto capítulo de la webinar serie de nuestra comunidad. Después de las vacaciones navideñas ya volvemos intentando aportar valor, aportando conocimiento y sobre todo experiencia de gente experto en temas que son de interés. Hoy vamos a hablar de un tema que navega siempre entre las compañías o entre las instituciones del ecosistema sanitario, que es la palabra Agile. Y yo, como le decía a Jonathan hace unos minutos, cuando hablo de Agile siempre pienso en él, porque es una de las personas que habla con más claridad sobre esa palabra Agile, y además es una persona que seguro que hoy nos permitirá de alguna forma romper mitos y aclarar mucho qué es este concepto de Agile del que mucha gente habla, pero probablemente mucha gente incluso lo ubica mal. ¿Vale? Al final, en un mundo cada vez más digital, no solo va de diseñar proyectos digitales, sino que al final va también de aportar e implementar estos proyectos. Y creo que a través de metodologías que Jonathan y su equipo dominan, seguro que hoy nos aportará muchísimo valor, ¿vale? Sin más, y como siempre sabéis, el verdadero protagonista siempre es la persona que nos acompaña. Hoy nos acompaña Jonathan Escobar, que es es el fundador y CEO de la compañía Actio Global, que es una compañía que ahora nos explicarán a qué se dedican y por qué he considerado que Jonathan era una persona que podía aportarnos muchísimo valor en este campo. Me hace especialmente ilusión, Jonathan, tenerte aquí, no solo por lo que decía antes, que eres una de las personas que hablas de forma más didáctica y sobre todo que más has practicado en este campo, sino también yo tuve la oportunidad en un cliente de trabajar junto a tu equipo, y la verdad es que viendo en primera persona cómo trabajáis aprendí muchísimo, porque muchas veces, como siempre digo, la mejor forma de aprender es practicando. Lo vamos a hacer en un formato más fresco. Jonathan no va a proyectar ninguna diapositiva. Hemos planteado una entrevista para que de alguna forma nos sintamos absolutamente libre todos los que estáis conectados, de en cualquier momento parar, levantar la mano, preguntar a Jonathan lo que creáis. Jonathan me ha pedido, por favor, que os sintáis súper libres de hacer cualquier pregunta, aclaración, y etcétera, etcétera, incluso compartir cualquier experiencia. Incluso a Jonathan le he pedido que si en algún momento puntual de la entrevista él quiere hacer una entrevista inversa y lanzarme una pregunta a mí o a uno de vosotros, que se sienta absolutamente libre, ¿vale? Pues sin más, bienvenido, Jonathan. ¿Qué tal estás? Pues bien, Xavi. Un placer estar aquí contigo y sí, con muchas ganas, que ya llevamos todo el 2023 hablando de ello y, oye, un placer y un honor estar aquí con toda la comunidad. Es cierto que a Jonathan le invité para las jornadas que organizamos en junio en 2023. Lamentablemente, porque al final las jornadas tienen un tiempo reducido, no pudimos consolidar esa invitación, pero sí que nos quedó en el debe esta entrevista que hoy vamos a departir. Pues, Jonathan, si te parece, vamos a empezar por lo más general. Hablamos del término Agile muchísimo entre las empresas del sector, pero ¿realmente en qué consiste este término de Agile? ¿Qué significa que una empresa trabaja de forma Agile? Porque seguro que si hiciéramos esta misma pregunta a cualquier miembro de los que está conectado, seguramente cada uno te haría una definición completamente diferente. Desde tu expertise o desde una persona que lidera una empresa que os dedicáis a este tipo de terminología, ¿qué es el Agile? Bueno, y a mí siempre me gusta empezar por poner en contexto qué es Agile, ¿no? Agile al final es 4 valores y 12 principios definidos por 17 programadores al principio del año 2001, ¿de acuerdo? Que al final fueron personas que en los años 90 nos situamos aquí en España en el desarrollo pues, de softwares como sería hoy el Contaplus o cosas de este tipo, ¿no? Empezaron a enfrentarse a las dificultades, ¿no?, de desarrollar un producto y las dificultades entre que los programadores y los de negocios se entendiesen, ¿de acuerdo? Durante los años 90, estos 17 programadores desarrollaron metodología, como viene siendo Scrum, ¿no?, que muchas veces se asocia Scrum a Agile,
Y en el 2000 y en el 2001, pues al final se juntaron y al final lo que decidieron es decir, oye, vamos a definir 4 valores y 12 principios que definan la forma en que nos creemos, ¿de acuerdo? Que las empresas de software tienen que trabajar y cómo tiene que pasar esa relación entre los equipos de desarrollo y el negocio. Entonces, cuando hablamos de Agile, Agile es exactamente eso, ¿de acuerdo? Y yo me gusta siempre ponerlo en contexto. ¿Por qué? Y ahora seguramente hablaremos de ello, porque hay que tener mucho cuidado, primero, de unas prácticas del año 2000 que surgieron de unas características, de unas necesidades, de unos bloqueos muy específicos, ¿de acuerdo? Quererlos llevar al año 2024 ya, ¿de acuerdo? En una industria tan diferente como es la farmacéutica, después prácticamente de 30 años, porque repito que al final Agile surgió de esa pelea del 90, 92, 93, 94, 95 entre programadores y desarrolladores. Cuando hablamos de Agile, eso es Agile, ¿de acuerdo? Y me gusta siempre ponerlo en contexto. ¿Y qué es Agile y qué no es Agile? Al final, ¿puedes decir algún tipo de práctica que defina metafóricamente qué significa trabajar o con una filosofía Agile? ¿Y qué mito o qué error la gente comete a la hora de hablar de Agile? Bueno, Agile, desde el punto de vista más purista, es todas es decir, poner en marcha con prácticas esos 4 valores y esos 12 principios y, ¿de acuerdo?, desarrollar esas metodologías que estos 17 fundadores, ¿no?, desarrollaron. Entre las cuales está, y pongo en énfasis Scrum, porque seguramente pues, muchas de las personas han hecho pues, formaciones de Scrum y es lo más asequible y lo más sencillo. Nosotros como organización, ¿de acuerdo? No somos, no nos etiquetamos o no sabemos, ¿de acuerdo?, implementar Agile, entonces porque no creemos. Lo que sabemos es conseguir organizaciones ágiles, más efectivas, más enfocadas, ¿de acuerdo?, lo salvajemente importante, que distribuyen el liderazgo. Y nos gustan muchos de los valores y de los principios de Agile, pero obviamente a lo largo de estos 20 años lo que hemos aprendido es a interpretarlos en un mundo que es radicalmente distinto, ¿de acuerdo? Y que además necesita un pragmatismo distinto a lo que nos situamos en el año 2000. ¿Quieres decir, Jonathan, que cuando nace Agile nace más desde la perspectiva de ayudar al desarrollo de software, por ejemplo, y vosotros lo que estáis haciendo es la aplicación de esos valores y principios en una organización como puede ser una empresa farmacéutica? ¿Es así? Exacto. Es así. Nosotros nos hemos especializado en llevar, ¿de acuerdo?, la agilidad, es decir, en conseguir organizaciones más ágiles. Para conseguir organizaciones más ágiles y conseguir organizaciones que tienen el foco más claro, que distribuyen mejor el liderazgo, que colaboran, que los equipos de toda la organización colaboran de forma más eficaz, que al final toman decisiones más rápido, ¿de acuerdo? Para conseguir agilidad hay que conseguir todo lo que acabo de describir fuera del mundo del software. Nosotros al final estamos hiper especializados en gran consumo, retail, farma y también empresas digitales. Pero ojo, empresas digitales, esto cuando hablamos de una empresa digital, uno de nuestros grandes clientes, Adevinta, por ejemplo, ¿no?, el propietario en España de Fotocasa, Infojobs, Habitaclia, es que una empresa digital no solo es una empresa digital. Fotocasa, Habitaclia también tiene más de 500 personas vendiendo sus productos, ¿de acuerdo?, en concesionarios. También tiene más de 500 vendedores, con lo cual sí que hay muchos programadores, pero es un ecosistema donde hay programadores, vendedores, gente de finanzas, gente de negocios. Por tanto, lo que nosotros hemos aprendido es cómo hacerlo esto a escala en organizaciones, no solo en equipos de desarrollo. Hablas de 4 valores y unos tantos más principios. ¿De qué valores estamos hablando? No nos vamos a hablar en los próximos de ni todos los valores ni todos los principios, pero ¿cuáles son los principales valores Bueno, que definen trabajar de forma agile? sí, al final es una commodity, ¿no? Cualquiera ahora mismo no lo hagáis, así no nos escuchamos. Podemos poner Values and Principles of Agile, ¿no? 4 valores y 12 principios de Agile y habrá ahí como seguramente 100.000 páginas de Google que los explican, ¿de acuerdo? Al final, lo que la agilidad propone, ¿no?, lo que ese agilismo propone es, oye, vamos a poner foco en lo que el cliente realmente necesita y no en las documentación o en las funcionalidades técnicas. Vamos a cambiar el mindset y vamos a pensar que el cambio del cliente es algo que realmente está en nuestro ADN. Es decir, no es un problema, sino que al final el cambio está en nuestro ADN. Vamos a promover la autoorganización de los equipos. Vamos a asegurar que
no nos conformamos con poner software, ¿no? En este caso, si me voy más a la parte de software, haber picado el código, sino que realmente ese software esté aportando valor al usuario, ¿de acuerdo? Que hay detrás. Vamos a abogar por la simplicidad, vamos a abogar por la eliminación del trabajo del work in progress, es decir, vamos a intentar, ¿de acuerdo?, tener solo como work in progress aquello que es fundamentalmente importante para entregar valor. Al final es, más allá de la descripción que todo el mundo la puede leer, lo que hay detrás de esos valores y esos principios es lo que acabo de describir. Y algo para mí que es muy importante y que sí que nosotros abrazamos, que es la autoorganización, es decir, al final, la autoorganización de equipos. Promover que los equipos tengan una dirección clara, pero a partir de ahí desarrollar su autoorganización para que consigan esos objetivos. Has dicho tres mensajes con los que me quedo y sobre los que me gustaría profundizar. Al final, uno dice es asegurar que nos dedicamos a lo que realmente necesita el cliente. Este concepto de Customer Centricity está súper de moda en la industria farmacéutica, aunque, Jonathan, yo que llevo unos cuantos años trabajando, no todas las compañías trabajan en este Customer Centricity. Al final, seguimos teniendo equipos en el terreno que lo que se dedican es a intentar meterle en la cabeza del médico cuáles son los beneficios de nuestro fármaco o de nuestra tecnología sanitaria o incluso, y aquí en la sala tenemos algunos médicos que siguen intentando trasladarle a sus pacientes lo que ellos han aprendido o fruto de su experiencia. ¿Cómo podemos cambiar este mindset que tú dices? Danos una clave, decir, oye, pues nosotros lo primero que hacemos para que la organización se centre en el cliente es ¿qué dirías? Nosotros empezamos por poner foco, y lo hemos hecho en empresas farmacéuticas, y esto no es un camino de... Nadie tiene la varita mágica, no cambia de un día para el otro. Quien diga que tiene la varita mágica, yo creo que está mintiendo, ¿vale? Pero creo solo. Al final es un camino. ¿Pero cómo lo hacemos y cómo empezamos? Pues mira, muy fácil. Cuando empezamos a poner foco y definir cuál es el foco de la organización, que ese foco esté definido desde el beneficio del paciente, no desde las cajas o el número de productos que queremos entregar a los hospitales o a las farmacias. Y ese, por ejemplo, ¿no? En organizaciones como Angelini, en Chiesi, llevamos un camino, ¿no? Hay recorridos sobre ese foco descrito como cuántos pacientes queremos curar, ¿de acuerdo? Al final, cuántos pacientes queremos, ¿de acuerdo?, que mejoren la calidad de su vida a través de nuestro impacto. Y hablar de impacto y no de actividad. No importa que al final el producto llegue a los hospitales si no cura al paciente o no mejora la vida de los pacientes. Para mí, esto es la forma en que definimos, por ejemplo, hablamos, ¿no? Cuando empezamos con una organización, lo primero que hacemos es definir ese foco, esos, en el argot, ¿no? Los OKRs tan famosos, ¿no? Pero al final, ¿no? Los resultados clave. Y lo estamos trabajando continuamente, ¿no? Ese reto, que es un reto continuo, no es una cosa que lo haces de vez, que el equipo directivo y los equipos, ¿de acuerdo?, cambien ese chip. Y para mí, el recorrido, por eso, en este caso, que llevan, por ejemplo, Angelini o Chiesi, es muy importante, ¿no? Con la llegada de Olga Insúa a Angelini, lo primero que hicimos es definir un propósito que hablaba del paciente, unos resultados claves que hablaban del paciente. Y a partir de ahí, distribuimos el liderazgo entre la organización, pero eso fue el inicio. Y para mí eso es algo que es la base de todo. La verdad es que estoy 100% de acuerdo en ese mensaje. Además, a Angelini, que les conozco muy bien, habéis conseguido que realmente muchas veces en reuniones en las que estamos realmente pongan siempre ese paciente, que todo el mundo ponemos al paciente, pero muchas veces cuando empezamos en nuestro día a día, el paciente queda solo como algo reputacional. La segunda clave, has dicho la autoorganización de los equipos. Esto sí que yo que tuve la oportunidad de colaborar con vosotros, me parece brutal lo que conseguís. Es como, yo me acuerdo la primera vez que escuché por Alfons Cornella, el tema del segundo sistema operativo de una compañía en que la innovación rompe las jerarquías de las organizaciones y montamos equipos multidisciplinares donde el cargo de una persona desaparece para que la gente pueda compartir experiencias, pero en vuestro caso la autoorganización es clave. ¿Cuál creéis que es la clave para que los equipos se puedan autoorganizar y no estén como muchísimas compañías esperando que mi jefe me apruebe la decisión que ha sido o que me diga cuál es el camino o que no avance porque todavía no he recibido la aprobación? ¿Cuál es la clave en esta filosofía Agile
para que los equipos se autoorganicen? Bueno, esto que estás diciendo para nosotros es una de las cosas en las que más trabajamos día a día, semana a semana, mes a mes, trimestre a trimestre y año a año en las organizaciones, y es un proceso evolutivo. Y trabajamos esta autoorganización desde varios ángulos, ¿de acuerdo? El primero, poco sexy, desde la gobernanza, ¿de acuerdo? Nos encanta hablar a veces de conceptos, ¿no?, muy soft, etcétera, etcétera, pero una buena gobernanza, cuando digo una buena gobernanza, digo crear seguridad psicológica en los equipos, empezar porque los equipos tengan claro cuándo van a recibir la dirección, cuando reciban la dirección, qué se espera de ellos, qué tienen que entregar ellos y qué tipo de feedback se les va a dar. Después de ese feedback, ¿qué va a pasar con ese feedback? ¿De acuerdo? Después, cuando se ponen a ejecutar, ¿cuándo van a tener espacios seguros con sus líderes? ¿De acuerdo? Para levantarles las inquietudes o la necesidad de toma de decisiones. ¿De acuerdo? Por tanto, uno de los elementos clave de la autoorganización, y que es muy poco sexy, pero es la columna vertebral, es realmente desarrollar esa gobernanza donde los líderes, ¿de acuerdo?, se ponen al servicio de los equipos. A partir de ahí, entra todo el trabajo con el equipo de liderazgo, porque el equipo de liderazgo cambia su rol radicalmente. Es un equipo de liderazgo que le pedimos, primero, que sepan dar la dirección de forma inequívoca, es decir, autoorganizados no significa autodirigidos, porque si no una organización sería un caos, ¿de acuerdo? Es decir, la dirección es el rol del equipo de liderazgo. Y esa dirección, como la estaba mencionando antes, es muy compleja, porque en el momento que tú tienes que dar una dirección y además poniendo al paciente en el centro y además hablando de cómo es una dirección donde realmente el equipo directivo tiene que hacer de directivos. Vamos a decir, tienen que ganarse su salario porque no es nada evidente, ¿de acuerdo? Darle esa vuelta a la dirección. Por tanto, la dirección tiene que venir inequívocamente del equipo directivo. A partir de ahí, cuando un equipo directivo es capaz de decir, queremos, cuando lleguemos al final de septiembre, ¿de acuerdo?, haber curado a tantos pacientes, ¿no?, de esta patología y estar, ¿no?, en el camino de conseguir a tantos otros pacientes, conseguir este impacto, y esa dirección es inequívoca y se la pueden transmitir los equipos, y los equipos preguntan y los líderes tienen respuestas a esas preguntas, a partir de ahí es donde empieza la autoorganización, donde empieza esa gobernanza, donde el equipo tiene que encontrar el cómo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿En qué nos priorizamos mañana para conseguir ese impacto en los pacientes? Y esa gobernanza es esencial y ese desarrollo del liderazgo es esencial. Y nosotros lo que hacemos es evolucionamos la organización, la gobernanza y el liderazgo para conseguir esa organización en ciclos trimestrales. Es decir, dividimos el año en trimestres, que esos trimestres nos sirven para evolucionar el negocio, pero al mismo tiempo para evolucionar todo el sistema, ese sistema de autoorganización alrededor del cual se desarrolla todas nuestras filosofías de trabajo. Estoy entendiendo entonces que vosotros, el comité de dirección es el que marca el camino, el que define lo que queremos conseguir y asigna equipos, ¿vale? Entiendo que multidisciplinares, me imagino que buscaréis mucho la multidisciplinaridad, y a estos equipos se les da una misión muy concreta y en base a unas metodologías los equipos van avanzando. Exacto. Y en base también a mucha proximidad, un liderazgo de mucha proximidad donde nosotros acompañamos, nuestro rol es ser una especie de entrenadores personales que acompañamos, que damos feedback, ¿de acuerdo?, tanto a líderes como equipos, para que paso a paso, evolución a evolución, vayan, ¿no?, dando forma a esos comportamientos, a esas prácticas. Porque los equipos avanzan, digamos, de forma autónoma, pero buscan el feedback de los directores o del equipo directivo para ver si van en el buen camino o por lo menos para que el equipo directivo pueda dar también argumentos para que ese camino es el camino correcto. Exacto, es decir, al final lo que nosotros buscamos es que haya un contacto muy estable, ¿de acuerdo? Que repito, que busca esa seguridad psicológica. No hacemos que los equipos estén pendientes de a ver cuándo puedo hablar con mi líder, a ver cuándo me viene mi líder y me dice algo, ¿no? Estoy siempre inquieto. No, sabes que en una cadencia fija tú tienes la posibilidad, tu líder te va obviamente a retar, a saber cómo vas, cómo va esa misión, tienes claro cómo llegar y tú le vas a poder, ¿de acuerdo?, pues pedir ayuda, le vas a poder pedir guía, etcétera, etcétera. Has dicho, todos los equipos avanzan de forma autónoma. Esto es algo muy interesante, ¿no? No todos. Es decir, al final nosotros nos obsesionamos con crear sistemas donde todo el mundo tiene las mismas posibilidades, donde todo el mundo tiene la misma comunicación, donde al final no hay
ni un elemento que puedas declarar de falta de transparencia. A todo el mundo se le da la misma posibilidad desde el día 1 y a partir de ahí, ¿de acuerdo? Se ve pues dónde está cada persona en cuanto a muchos elementos: motivación, conocimiento del negocio, relación con sus compañeros, y a partir de ahí es donde empezamos a trabajar, ¿no? Es decir, trabajamos en el cambio, provocando el cambio, viendo dónde realmente hay esas necesidades y a partir de ahí, como entrenadores personales, enfocándonos donde realmente hay pues personas que les cuesta más, relaciones que cuestan más, misiones que cuestan más, porque la misión de negocio es más compleja, no hay más, ¿no? Es un sistema multivariable y de mucha complejidad en una organización. Según tu experiencia, esta forma de trabajar, claro, tú no pones a toda la organización a funcionar de esta forma, al menos desde el principio. Probablemente organizaciones como la tuya, pues ya trabajáis en un alto porcentaje en proyectos basados en esta filosofía de trabajo, pero en una compañía has hablado de Angelini, has hablado de Chiesi, que son clientes con los que habéis trabajado. ¿En qué áreas crees que se puede aplicar de inicio el Agile? O si hay algo ligado entre transformación digital y Agile. Nosotros somos una comunidad que debatimos mucho sobre la transformación digital. ¿Crees que el Agile es una filosofía que está ligada o que pueda ayudar en estos proyectos de transformación digital? Nosotros, para conseguir agilidad, siempre empezamos desde el comité de dirección con toda la organización, ¿de acuerdo? Y nunca, siempre huimos de los pilotos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final, para conseguir agilidad, necesitamos crear un lenguaje común. Y ese lenguaje común es el que tiene que poner en el mismo nivel el impacto a través de la digitalización que el impacto a través del offline, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Al final, nosotros hemos acelerado y creo, ¿no? Creo que Gemma Maya, por ejemplo, ¿no? Es una persona que está muy involucrada en vuestra comunidad y el equipo de Angelini, también en Chiesi, ¿de acuerdo? Hemos acelerado la digitalización, poniendo la digitalización al mismo nivel, ¿de acuerdo? Voy a ser ahora muy tradicional, al mismo nivel que las ventas, ¿de acuerdo? Es decir, exactamente al mismo nivel. Para nosotros, cuando hay una misión que es de conseguir un impacto a través de la digitalización y puede ser otra misión que es conseguir el impacto a través de un canal offline tradicional, por decirlo así. Los dos están al mismo nivel, exactamente al mismo nivel, con los mismos recursos, con la misma visibilidad el comité de dirección. Y a partir de ahí, ¿de acuerdo? Ahí empieza todo, ¿no? Es decir, que no es, vamos a hacer el equipo de transformación o la metodología de transformación o los proyectos de transformación. No, es decir, tiene que estar en un ecosistema de equipos que están todos al mismo nivel. Absolutamente, está clarísimo. Entonces, ¿quieres decir entonces que al final el objetivo principal es conseguir ese objetivo, esa misión que busca la organización de llegar a tantos pacientes y tratar de forma adecuada? Entonces, la tecnología en ese sentido puede llegar a aportar valor para conseguir ese objetivo y vosotros a través de la filosofía Agile aseguráis que la tecnología que se vaya a emplear alcance ese objetivo o ayude a alcanzar ese objetivo. Así es decir, al final pues puede ser una misión, ¿no? Me acuerdo de Angelini, y, por ejemplo, ¿no? de impacto en pacientes con epilepsia, y ahí, ¿de acuerdo? Había pues la necesidad, ¿de acuerdo? De la que la tecnología nos ayudase, ¿de acuerdo? Pero todo empieza por a qué pacientes queremos ayudar, a cuántos les queremos ayudar. Hay una parte que le podemos ayudar desde el off y hay otra parte que necesitamos la digitalización. Pues ahí se activa una misión al mismo nivel que la otra, ¿de acuerdo? Que es de desarrollo a través de la digitalización, al mismo nivel. Esto es el elemento clave y habilitador de la transformación digital. Y después ya nos metemos en cómo el equipo, obviamente, pues aprende a trabajar en ciclos cortos, asegurando, de acuerdo, de que rápidamente ponemos un MVP delante pues del doctor, de los profesionales sanitarios, del cliente. En Chiesi me acuerdo también, ¿no? Una situación donde, me acuerdo perfectamente, ¿no? El equipo directivo decía, ostras, en un mes nos hemos dado cuenta de algo que no iba en la buena dirección, cuando esto es que sabemos perfectamente que nos hubiésemos pasado todo el año y no nos hubiésemos dado cuenta. Rápidamente hemos cambiado el chip. En estos ciclos cortos, el equipo ha tenido que entregar valor rápido. Hemos visto todos alineados, porque era lo típico que estaba en un proyecto de transformación, de Customer Experience, ahí, ¿de acuerdo? ¿No? Con unos sponsors, y llegaba al comité de dirección en los reviews al quarter, y además llegaba a través de un PowerPoint, ¿no? Todo muy maquillado. Y aquí no, aquí es, ¿no? Todo llega en ciclos cortos, semana a semana, y desde esa perspectiva del consumidor. Y ese es el gran cambio.
Estamos hablando cambio de mindset, cambio de forma de trabajar, romper los esquemas de una jerarquía. ¿Cuáles son las principales barreras que os encontráis a la hora de implementar esta filosofía de trabajo? ¿Cuál dirías que son las tres grandes barreras que os encontráis? La primera y la más grande es que la dirección no quiera. Es decir, al final, de hecho, nosotros no sabemos hacer nuestro trabajo, no sabemos, es decir, cuando alguien nos pide, no, es que necesitamos conseguir el buy-in de la dirección general. No, yo no sé hacer eso, ni yo ni mi equipo sabemos hacer eso, no tenemos una varita mágica. A la dirección general podemos, por ejemplo, explicarle lo que estamos hablando aquí, ejemplos, que vayan a otros clientes, que lo vean, que hablen en otra dirección general, etcétera, etcétera. Pero que al final, si esa dirección general no se pone al frente, porque esto es un cambio de lenguaje, esto es un nuevo lenguaje organizativo, nos es imposible. Y como he dicho, hasta el final esto es un cambio de liderazgo, porque el liderazgo empieza por poner un foco salvaje con mucha claridad en las prioridades de la compañía. Esa claridad implica compromiso. Entonces, en el momento que tú pasas de una estrategia, ¿no? De comunicar una estrategia del tipo, queremos que el paciente, ¿de acuerdo?, esté en el centro de todas nuestras decisiones. Pasas de eso a algo muy concreto, que es mejorar la vida de tantos pacientes de epilepsia, ¿no?, en esta patología, aquí, en este momento del tiempo. Esa claridad implica compromiso. Y eso implica elevar el liderazgo de forma dramática. Y, por tanto, eso no es para todo el mundo, porque al final lo que haces es que elevas el nivel de liderazgo a un nivel espectacular. Y después, normalmente a veces pasa a líderes que estaban más acostumbrados al micromanagement, es decir, a no definir con tanta claridad ese foco, pero después meterse en el micromanagement del tamaño de las cajas, ¿de acuerdo? Pues al final eso ya no pasa. El tamaño de las cajas ahora lo van a definir los equipos. Eso es un cómo. Y pongo ejemplos muy, muy sencillos para que todos nos entendamos. Por tanto, el liderazgo se pone en otro lugar. Se pone en un lugar de claridad, de foco, de propósito, de llevar esa mirada del paciente al día a día de la organización y a las decisiones de los equipos. Y el micromanagement desaparece porque los equipos toman decisiones y toman decisiones hacia una misión muy concreta. Entonces, hay una el desarrollo del liderazgo es un elemento esencial. No podemos hacer nuestro trabajo sin ese desarrollo que sucede. Y para habilitar ese desarrollo necesitamos que la dirección general esté, sea un dogma, prácticamente. Es decir, no tenga ninguna duda de lo que quieren conseguir. Xavi, yo no te escucho. No sé si soy yo. No te escuchamos, Xavi. Estás en Perdonad, es que tengo muchísima tos y voy parando para que no esto. Decía que la primera barrera que has identificado es que la dirección haga un liderazgo adecuado. ¿Qué segunda barrera identificarías tú como otra de las barreras principales que te estás encontrando en tus clientes? Bueno, más que barrera es algo que hay que desarrollar, pero es la data también, ¿eh? Es decir, al final nosotros creamos organizaciones focalizadas en el impacto, no en la actividad. Para conocer el impacto que tienes necesitas data y nos encontramos en las organizaciones que hay mucha data, pero no hay la data que nos permite llegar, ¿no?, a esa granularidad de número de pacientes, por ejemplo, por decir algo. En ningún número de pacientes en la industria farmacéutica, pero pasa igual en el gran consumo, número de consumidores. Es decir, hay un montón de datos agregados, hay un montón de lagging metrics, market shares, etcétera, etcétera, pero cuando quieres realmente ver impacto con esa granularidad cuesta mucho. Pero la data es un elemento... Incluso definir métricas que respondan a esos objetivos que tú dices. Pero repito, nos pasa en cadenas de supermercados, que saben cuántos consumidores entran, salen, y quiero decir que, lo digo también porque a veces nos parece que nos queramos todos. No, es que hay un problema de data. Hay mucha data, pero no hay data de calidad. Pero viene por el management. ¿Por qué? Porque al final en las organizaciones durante muchos años hemos utilizado sistemas de reporting mirando por el retrovisor. Por tanto, ya nos van bien los datos acumulados, donde vemos todo hacia detrás, market share con todo acumulado para, poner los datos como nos interesen. En el momento que tú creas una forma de trabajar que mira hacia adelante, que realmente quiere, ¿no?, con un foco láser absoluto, mirar al número de consumidores con un target específico. No son
tantos clientes de esta leche, no, queremos a consumidores entre 20 y 23 años, ¿de acuerdo? De estas características que consuman estas KU de este producto, ¿no? Cuando tú puedes poner este foco, esa data no existe. Por tanto, ese es un elemento de desarrollo muy bonito en las organizaciones y al principio es un bloqueo porque se bloquean, ¿no? Porque se bloquean porque no existe esa data y se dan cuenta de cómo puede ser, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. Para eso estamos, para avanzar. Has hablado en diferentes momentos de que vosotros colaboráis con empresas de fuera del sector sanitario y con empresas del sector sanitario. ¿Qué grandes diferencias tú identificas en esta implementación del Agile? ¿O hay un denominador en común y los sectores no aplican diferencias entre la forma? ¿Ves algo en las empresas farmacéuticas que no veas en otros sectores que te signifiquen o bien un facilitador o bien una barrera? Voy a ser un poco más neutro, si me permite, Xavi, ¿no? Porque al final yo tampoco... En esta comunidad y en general intentamos que los invitados no sean neutros, ¿eh? Porque aquí nadie se enfada esto. Pero bueno, pero no nos lo tomaremos a mal si en algún momento utilizas bajo neutralidad. Lo que quiero decir es que al final yo tampoco soy, no tengo, ¿no? Vamos a tratar, no tengo la representación ni de toda la industria farmacéutica ni de todo. Absolutamente. En base a mi experiencia, pero también lo veo entre empresas de los mismos sector, ¿de acuerdo? El sentido de urgencia, ¿no? El sentido de urgencia tiene mucho que ver con la velocidad en que tú eres capaz de poner un producto delante del consumidor. Consumidor, paciente, cliente. Ahora no vamos a ir a paciente, doctores, déjame hablar de cliente como genérico. Pero al final eso condiciona muchísimo la cultura de una organización. Es decir, tú en el momento en que al final tienes una organización donde tu cliente, ¿de acuerdo?, te pide un producto distinto o para conseguir fidelizar a ese cliente tú tienes que continuamente entregar un producto distinto, renovado, evolucionado, etcétera, etcétera, eso hace que la velocidad de toda la organización en el sentido de urgencia sea muy, muy, muy grande, con menos barreras de entrada, que rápidamente en el gran consumo es un ejemplo. Es decir, en los últimos años hemos tenido grandes casos, ¿de acuerdo?, empresas que han entrado con nichos de mercado. Pasa muchísimo en el sector cosmético, más influencia por toda el influencer marketing, el sector cosmético, donde marcas crecen a una velocidad exponencial en 2-3 años y consiguen cuotas de mercado espectaculares. Por tanto, eso genera en este tipo de organizaciones un sentido de urgencia, un hambre, una awareness, una conciencia, ¿de acuerdo?, de la necesidad de foco, de velocidad, de distribuir el liderazgo, de conseguir, ¿de acuerdo?, que toda nuestra gente esté activada, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, cuando hay esos factores o no los hay, sí que encontramos pues una diferencia, por la necesidad de velocidad, por la velocidad de entregar, de competir. Ahí notamos. La verdad es que en ese sentido estoy de acuerdo, ¿eh? Al final somos una industria que no tenemos tantas urgencias como otras. Al final nosotros en el momento que tenemos un fármaco en el mercado y si además este fármaco es para un paciente crónico tipo el de epilepsia del que tú mencionabas, al final el fármaco durante unos años va a perdurar con el paciente. Por tanto, a lo mejor la urgencia es más por si hay un cambio en el paradigma del mercado donde aparece un nuevo fármaco y tenemos que ser competitivos, pero esa urgencia es más con nuestros clientes que no con el paciente final. Por tanto, sí, sin lugar a dudas. Antes has hablado también de otro de los valores que es la simplicidad. Si yo creo que algo no está muy inherente a nuestros sectores es la simplicidad. En general, solemos hacer las cosas muy complejas. Pero me ha gustado mucho, como has dicho, el término de simplicidad. La simplicidad no es hacer algo simple, sino es el work in progress que sea lo más reducido posible. Te he entendido bien, es así, ¿no? O sea, lo que tú dices es a la hora de querer poner en marcha un proyecto que va dirigido a un OKR que está el paciente detrás, lo que tú dices es vayamos haciendo pequeñas entregas con el objetivo de que el proyecto no esté continuamente abierto, sino que abrir, cerrar, es así como... Es el arte de minimizar, ¿no?, la cantidad de trabajo en marcha, ¿eh? Es decir, al final es laser focus, lo que hablamos yo le llamo el vertical slicing, ¿no?, la rebanada vertical. Es decir, en vez de ir con todo y esperar que dentro de un año y medio tengamos algo, vamos a ir
¿no? Vamos a ir cerrando, vamos a marcarnos nosotros impactos, esto es, vamos a marcarnos impactos, vamos a intentar no estar contentos con lo que nosotros hacemos, vamos a intentar ponerlo delante de alguien y que alguien nos lo rete cuanto antes. Si puede ser dentro de 2 meses, que alguien nos lo rete. Es decir, nosotros, nadie, un equipo, y esto es uno de los principios nosotros básicos que utilizamos, es un equipo no puede definirse el éxito. Seremos exitosos si dentro de 3 meses nunca eso puede estar definido por el propio equipo que está desarrollando la actividad. Nunca, nunca. Retémonos. ¿Quién nos puede retar en esto que estamos haciendo? ¿Delante de quién lo ponemos poner? ¿Quién nos puede acercar a la experiencia, a la necesidad del cliente, consumidor, paciente, profesional sanitario? ¿De acuerdo? Y ese reto mental es el que decía, el que es doloroso, ¿eh? Es un reto mental, es de continuamente retarse en ese mindset. Pero es el que lleva a las organizaciones a otro lugar. Y lo que decía, ¿no? Pues en las organizaciones en las que hemos trabajado, creo que todas, he mencionado mucho a Angelini, Chiesi, pero también Towa Farmacéutica es una empresa japonesa, es nuestro cliente y estamos muy orgullosos, una cultura también totalmente distinta, o la propia Lubrizol, ¿no? Una empresa norteamericana. Y creo que todas destacarían esa evolución. Y siempre digo, esa evolución es evolución, ¿vale? Nunca hay un cambio del 0 al 100. Hay un cambio de cada trimestre, 0, 2%, 4%, 6%, 8%, pero cuando miras hacia atrás llevas 5 años y llevas un 40, un 45% de evolución y no te has dado ni cuenta, simplemente siendo tu manera de trabajar, ¿no? Nosotros no prometemos magia, prometemos evolución a una velocidad normalmente por encima de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Al final, por lo que estás diciendo, el Agile, más allá de aplicar metodologías, al final es una cultura, una filosofía de trabajo. Yo, cuando trabajé con vosotros en una compañía danesa, que no sé si podemos decir el nombre, por tanto no lo vamos a decir, me gustó mucho el cómo planteabais las reuniones. O sea, al final, cuando tú a un equipo le dices que semanalmente se tienen que reunir, en general en nuestra industria, la gente se le ponen los pelos de punta y dice, ¿cómo? ¿Cada semana? ¿Y cada semana voy a tener que reportar? Porque somos una industria muy reportera a nuestros equipos de Global y demás. ¿Cómo trabajáis esa filosofía de que las reuniones sean agile, que sean reuniones súper rápidas, al súper grano? Yo, cuando me decís que reuniones en 15 minutos se podían conseguir grandes resultados, yo al principio me costaba creerlo, pero efectivamente lo conseguís. ¿Verdad que ahí es una de las claves, que también incluso el trabajo en equipo también sea agile? Totalmente, sí. Para nosotros una de las primeras cosas que hacemos es prohibir el PowerPoint. De hecho, si alguien abre un PowerPoint en una sesión, paramos la sesión, nos vamos. Es un poco radical, pero es la única manera en que hemos conseguido hacerlo. No hay reporting del pasado. Siempre, cualquier sesión de trabajo empieza por la declaración del equipo, no del directivo, sino del equipo, de declarar cuál es su nivel de confianza de conseguir la misión, cuál es nuestro nivel de confianza de que en septiembre hayamos curado, mejorado la vida de tantos pacientes de epilepsia. Por ahí empieza todo. A partir de ahí, oye, ¿dónde esperamos acabar? Esperamos impactar a 500.000 pacientes. Ahora mismo estamos proyectando pues acabar en 400.000, 450.000. En las próximas semanas tenemos foco en esto, nos vamos a enfocar en esto. Y por último, ¿qué ayuda necesitado del liderazgo? Entonces, al final esa es la manera en que, bueno, esto al final no es fácil de decir, al final es cómo lo activas, cómo lo desarrollas. Al final nosotros, esto tiene tal complejidad que hemos acabado desarrollando, de hecho hace 2 años, hablando de transformación digital, empezamos a desarrollar nuestra propia tecnología. Hoy hemos invertido más de 2 millones de euros en nuestra propia tecnología para también hacer efectivas, ¿de acuerdo?, ese trabajo colaborativo, porque ninguna de las herramientas que había en el mercado nos funcionaba y decidimos meternos en este camino. Y eso lo explico para explicar que no es algo tan evidente, ¿de acuerdo? Es decir, esa transparencia, esa forma de dialogar, esa forma de entrar a las sesiones de trabajo con claridad en respecto a la misión, claridad respecto al plan de acción. Bueno, es un recorrido. Me gusta mucho este ejemplo que comentas, que además estás viendo, Jonathan, probablemente nuestra audiencia no lo está creyendo, pero no estamos siguiendo absolutamente nada el guión que habíamos definido, o sea, pero yo me siento súper cómodo.
Acabas de hablar de que estáis desarrollando e implementando tecnología. ¿Estás de acuerdo con la filosofía que promovemos en Saluton Digital, que al final la transformación digital no va de incorporar una tecnología, sino que al final la tecnología tiene primero un impacto en la estrategia de tu negocio? Entiendo que esta tecnología está impactando en vuestra estrategia de negocio. ¿Tiene impacto en cómo os organizáis? ¿Tiene un impacto en el cómo trabajáis? ¿Tiene un impacto en la propuesta de valor a vuestro cliente? Y finalmente esa tecnología seguro que os está dando data que antes no teníais y que eso os permite tomar mejores decisiones. ¿Estás de acuerdo en esta filosofía que promovemos en Saluton Digital? Sí, todo lo que has dicho es las razones por las que nosotros decidimos desarrollar nuestra propia tecnología. Porque, entre otras cosas, repito, toda la tecnología existente no cumplía con esos requisitos, ¿no? Por tanto, a nosotros como bien dices, parte de nuestra estrategia de realmente conseguir más impacto, más transparencia, más distribución del liderazgo, venía de todos esos factores, de la necesidad, de acuerdo, también de apoyar nuestro modelo de negocio con algo que fuese sostenible, porque nosotros, por característica, entramos a una organización, le hacemos de entrenadores personales, les damos todo el valor y a partir de ahí, ¿no? Como ese valor, ellos tienen una manera de continuarlo de forma efectiva, por tanto, ese era un elemento muy importante. Después, algo que has mencionado que es para mí esencial, ¿no? La data. Pero no solo no la data para nosotros, porque de hecho nosotros no nos la podemos quedar porque obviamente tratamos la data de la estrategia de los clientes, la data para ellos. Al final, donde están viendo es cuándo les cuesta más llegar a una misión, por qué tipo de patrones hay, qué tipo de patrones hay en el comportamiento de los equipos, cuando es data que al final les cambia, ¿de acuerdo? Les permite cambiar a medio o largo plazo las reglas del juego en su forma de trabajar, no solo en la relación con el cliente. Al final, para conseguir foco en el cliente, hay algo que viene primero, que es cómo nosotros trabajamos para conseguir ese foco en el paciente, en el cliente, en el profesional sanitario. Jonathan, yo te voy a hacer una última pregunta y voy a dar paso al resto de asistentes para que puedan también hacerte llegar sus preguntas. Yo creo que una de las claves de esta forma de trabajar es la identificación de personas clave. ¿Qué consejo podrías dar? Porque al final el identificar personas que puedan trabajar en una filosofía Agile también cumplen seguramente un perfil muy parecido a la gente que nos dedicamos en la innovación digital. ¿Hay algún consejo que darías a un departamento de recursos humanos o a un mando intermedio para identificar a esa persona con hambre de trabajar de una forma Agile? Sí, nosotros al final has tocado un punto y gracias por hacer esta última pregunta, ¿no? Porque quizá no le hemos puesto tanto foco, pero al final y en las organizaciones que hemos hablado, y yo diría que especialmente en Angelini, que es la que llevamos más tiempo, para mí lo más significativo, y me gustaría que Olga Insúa, la directora general, lo dijese también, pero para mí lo más significativo es el desarrollo del talento que he visto. Es que entro a esa organización y no reconozco el tipo de conversaciones, no reconozco el tipo de profesionales que hay ahí dentro. Y cómo la organización, gracias a esa forma de trabajar, también ha atraído talento muy distinto. ¿Por qué? Porque es talento que lo han incorporado, que han visto que la organización tiene un foco, que hablan del paciente, que hay transparencia, que hay trabajo multidisciplinar, que no hay trabajo en silos, que hay toma de decisiones acelerada, que hay proximidad con sus líderes. Por lo tanto, eso atrae talento también. Atrae el talento que queremos, ¿no? Que queremos tener en nuestras organizaciones. Volviendo a tu pregunta concreta, ¿de acuerdo? Nosotros al final, vuelvo al mismo punto, nosotros nos gusta que el sistema dé la oportunidad a todo el mundo. Y cuando da la oportunidad a todo el mundo es donde aparecen las personas que tienen miedos porque tienen cosas a perder, porque han generado sus pequeños reinados en las organizaciones, ¿de acuerdo? Y en un sistema de alta transparencia donde no hay PowerPoints, donde no hay héroes, sino hay equipo por encima de individuos. Esto es algo que nosotros creemos muchísimo, ¿eh? Nosotros creamos sistemas de trabajo, ways of working, formas de trabajar donde el equipo está por encima del individuo, donde el colectivo está por encima del individualismo. Y esto en el mundo actual es complejo. Por tanto, ahí empiezan a aparecer esas personas que no se sienten cómodas en un sistema donde el héroe no tiene lugar, donde tiene lugar el colectivo, donde no tiene lugar el micromanagement, donde no tiene lugar el guardarse la información. Y ahí lo que nosotros pedimos a people es que actúen primero ayudando a esas personas, dándoles feedback, dándoles la posibilidad. Y si realmente en un diálogo con las personas, esas personas creen que esa no es la forma de trabajar que ellos quieren tener, pues al final es un match, ¿no? En la cultura y las personas somos un match perfecto, ni mejor ni peor, pero tiene que haber consecuencia entre los valores de los individuos y ese trabajo
colectivo que nosotros, ¿no?, promovemos desarrollar en las organizaciones. Yo voy a dar solo también 2 argumentos más de por qué creo que las organizaciones tienen que apostar por el Agile y no es en forma de preguntas, sino en forma de conclusión de mis comentarios y así paso la palabra a mis compañeros. Para mí, creo que esta forma de trabajar responde mucho a los nuevos valores de los nuevos empleados que se incorporan a nuestras compañías. La gente joven quiere trabajar con propósito, quiere trabajar de forma más rápida, no quiere estar constantemente analizando y paralizando su forma de hacer. Son gente que necesita muchísimo más acción. Y segundo, creo que la industria y el ecosistema sanitario es muy complejo en su futuro. Nadie de la sala, al igual que tú decías, no sé cómo es. No hay nadie experto en esta materia, no hay nadie que sepa cómo va a ser el futuro de nuestro ecosistema sanitario. Y yo siempre digo que la única forma de adivinar cómo será el futuro es empezar a caminar y construir tu propio futuro. Y creo que este tipo de metodologías, cuando yo las he visto aplicados, ayudan mucho a ese camino. Me gustaría abrir una ronda de preguntas al resto de compañeros. Yo, por ejemplo, tengo aquí un ex compañero mío, Íñigo, que de Sanofi, que también en Sanofi estáis haciendo temas de Agile, ¿no, Íñigo? ¿Alguna pregunta para Jonathan o algún comentario que tú quieras compartir, tú que también tienes experiencia? Jonathan ya lo sabe porque estuvimos en algunas conversaciones iniciales antes de empezar el proceso, aunque es verdad que yo ya en julio dejé Sanofi, ¿no? Y bueno, sí están muy embarrados con este tema y efectivamente todo lo que está contando Jonathan, sinceramente enhorabuena a los dos por la conversación, creo que es súper interesante todo lo que se está comentando y no solo interesante, sino súper relevante para todas aquellas organizaciones que estén pensando en o estén iniciando algún proceso de acercarse a la Agile, porque realmente, lo he vivido y lo estoy viendo reflejado en muchas de las cosas e incluso me siento reflejado en uno de los errores que ya está comentando Jonathan que deberíamos de evitar, ¿no? En estas cosas. Entonces, de verdad que enhorabuena y sinceramente creo que esto es un proceso de entendimiento de todo esto ya, ¿no? A veces tenemos la tendencia en este sector de coger, venga, va, compro esta metodología, la compro y alguien me la implementa en mi organización. Y eso creo que es realmente una tendencia muy errónea, ¿vale? Y que creo que Jonathan nos ha dado muchas claves y muchas reflexiones para evitar, ¿no?, ese proceso, ¿no? Y bueno, comentaría muchas cosas, pero sí que hay un tema muy concreto o muy táctico que sí que me gustaría preguntar a Jonathan, que tiene que ver con un poco, una vez que se dan las circunstancias adecuadas, ¿no?, para que una organización, en este caso, pues hablemos, por ejemplo, de una industria farmacéutica, quiere dar este cambio, ¿no?, en esa filosofía de trabajo, ¿cómo debe ser ese proceso en tiempos? Quiero decir, para mí, entiendo que hay una curva de aprendizaje, creo que nunca se deja de aprender en cómo enfocarse, ¿no?, a ese propósito tan especial que hay que generar y que bueno, pues haya ese autoliderazgo y demás, pero realmente hay un proceso donde hay que hacer mucho cambio y un proceso quizás de mantenimiento más al fondo. Bueno, ¿qué tiempos se puede uno? Porque claro, esto es importante desde la perspectiva incluso de que todo esto puede estar muy bien y cuando de repente planteas a un director general que este proceso va a tardar X meses o años, va a decir, ¿estamos locos o qué pasa? O todo lo contrario, es que si no es así, no va a ir bien. No sé, ¿cuál es tu reflexión referente un poco a estos tiempos que a veces son los que nos mata también por expectativas del top management o incluso de lo que viene siendo el executive committee de la compañía? No, me parece una pregunta súper relevante, Íñigo, y me alegro de verte antes de nada y de tener esta conversación. Al final nosotros apostamos, y ahora daré un ejemplo concreto de tiempos, ¿de acuerdo? Pero apostamos, como he dicho, por ese vertical slicing, quiere decir que al final intentamos que a los 6 meses, 9 meses ya haya, ¿de acuerdo?, argumentos para no volver atrás. Es decir, ya haya ese convencimiento de la mayoría del equipo directivo, no de todos, ¿vale? Siempre lo digo, no somos magicians, no somos, no sé la palabra cristiana, magos, correcto, no somos magos, pero que al final hay un convencimiento ya que el equipo directivo dice, no vamos para atrás, no sabríamos de trabajar como trabajábamos antes. Y esto nos proponemos que en seis meses de media suceda. ¿Cómo nosotros estructuramos, de acuerdo, ese proceso de cambio? Y voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Al final nosotros nos damos un primer trimestre en el que hacemos
lo que llamamos todo el diseño y activación de esa forma de trabajar nueva, ¿de acuerdo? Esa forma de trabajar nueva, y has dicho algo que me ha encantado, Íñigo, nosotros la co-creamos. Es decir, en Angelini hemos creado el Play, en Kiesi hemos creado el Kiesi Way, en Towa hemos creado el Towa Taiko, ¿de acuerdo? Estoy aquí en Madrid ahora, en Leche Pascual hemos creado el Latido de Pascual, en Eroski, el grupo Eroski hemos creado el Impacto, puedo seguir, ¿no? Es decir, en cada organización trabajamos con organizaciones maravillosas que confían en nosotros, farmacéuticas y no farmacéuticas, co-creamos con ellos esos ways of working. Obviamente, cuando miras transversalmente a esos ways of working, hay un denominador común, que son las cosas en las que creemos y hemos discutido en esta reunión, ¿de acuerdo? Es decir, hay foco, hay distribución de liderazgo, hay líderes al servicio de los equipos, pero al final hay una co-creación. Por tanto, no hay una solución enlatada, ¿de acuerdo? Como es Scrum o estas metodologías que al final dicen lo que tienen que hacer con un manual que tienes que hacer. Eso no, hay una co-creación. Entonces, nosotros nos damos un trimestre para esa co-creación y esa activación. Activación quiere decir hasta el punto en el cual activamos a los equipos, ¿de acuerdo? Después de haberles explicado el por qué, el qué, hacerlos partícipes de esa colaboración, activamos a los equipos a trabajar de esta manera. Un trimestre. Y a partir de ahí nos movemos en trimestres de desarrollo, en trimestres ya de ejecución, donde los equipos ya empiezan a trabajar en sus misiones y ya empezamos a dar forma a los comportamientos. En un año 1, lo que hacemos es enfocarnos en el aro, lo que llamamos el aro 1, ese primer ecosistema de equipos. Es un término que además vosotros utilizáis mucho en la industria. Nosotros creamos el ecosistema de equipos que trabajan en las misiones que ha definido el equipo de liderazgo. Y durante el año 1 nos enfocamos a aprender a trabajar de esta manera, con toma de decisiones aceleradas, equipos autoorganizados, etcétera, etcétera. En año 2, en función de la madurez de la organización, empezamos a llevar esos principios de la forma de trabajar al business as usual. Entonces empezamos a crear una cosa que se llaman los aros 3. Ahora diréis, falta el aro 2, ahora explicaré qué quiere decir. El aro 3 es, vale, ahora los departamentos también les queda un business as usual. Oye, ¿cómo ese business as usual empezamos a aplicar los mismos principios? Foco salvaje, claridad en la accountability, y lo empezamos a llevar. Y esto normalmente nos toma un año 2 de desarrollo. A partir de ahí, hacemos coger conciencia del liderazgo y empezamos a trabajar con el liderazgo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque ya el liderazgo no lo circunscribimos solamente al comité de dirección, sino a más niveles. Entonces, habiendo pasado 8 trimestres de forma de trabajar, hay mucha conciencia sobre dónde están los gaps y les ponemos el espejo. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar. Pero es una evolución. Fíjate que lo que estoy diciendo es desde el trimestre 2, ya no vuelven atrás. Lo único es que perfeccionamos. Y no perfeccionamos una metodología, perfeccionamos su negocio, perfeccionamos lo que antes Xavi ha preguntado, perfeccionamos la data, perfeccionamos el liderazgo, perfeccionamos el foco al paciente, perfeccionamos eso, perfeccionamos el negocio. Y ese es los tiempos que manejamos en una transformación tipo, que hoy, actualmente, en este momento que estamos hablando, estamos desarrollando 50 organizaciones en 4 continentes, con lo cual, ¿no? Hacer un patrón es un poco difícil, pero si tuviese que hacer un patrón, ese es el que estamos haciendo ahora mismo. Sí, ¿Alguna pregunta no es algo de un momento y ya está, o sea, no es un one shot ni nada por el estilo, es algo creo que es relevante y por lo tanto creo que debe haber un compromiso muy importante, que creo que a veces puede faltar incluso el dinamismo del movimiento de muchos directores generales que van cambiando y de repente viene uno en medio de un proceso de estos y puede ser muy, muy disruptivo para él. Y entonces, bueno, es verdad que la conciencia sobre ese tiempo es muy importante. Antonio, tienes una pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, primero agradeceros la charla, que está súper interesante, y quería preguntarle a Jonathan por la implantación de este tipo de metodologías o de esta forma de trabajar en una organización, cuando esa organización además pertenece a una organización, supraorganización internacional, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Podríamos plantearnos en España, en Grunenthal, establecer una nueva metodología, pero luego vienen los otros países o nuestra central y es un jarro de agua fría, ¿no? Es decir, tú estás intentando progresar sin PowerPoint, imagínate, ¿no? Y llegas a global y, claro, PowerPoint, por supuesto. Entonces, ¿cómo enfrentáis un poco ese reto, ¿no? De las organizaciones cuando tienen una dependencia, que en muchos casos supongo que sucede, de otros países o de otras centrales o incluso subsidiarias y no todo el mundo va al mismo nivel, a la misma velocidad? Pues
Gracias por la pregunta, Antonio, porque la naturaleza de nuestra organización es que hemos crecido así. Nosotros siempre lo digo, ¿no? La diferencia de McKinsey es que McKinsey va por los corporativos y nosotros siempre hemos empezado por los países, ¿no? De hecho, hoy en Unilever trabajamos en más de 80 países y empezamos en España. Y lo mismo en el grupo PepsiCo, lo mismo en las 4 farmacéuticas que he mencionado, Chiesi, Angelini, Lubrizol y Towa Pharma, las 4 hemos empezado desde sus subsidiarias. Entonces, y siendo transparentes, empezamos con el reconocimiento de lo que has dicho. Es decir, vamos a tener que poner un paraguas, ¿vale? Es decir, cogemos conciencia, nosotros como organización, oye, tenemos una necesidad de impactar al paciente, de impactar al cliente. Sí que es verdad que corporativo nos piden todos estos reports, vale, vamos a poner un paraguas aquí y de lo que depende de nosotros vamos a decidir cómo podemos trabajar distinto. ¿Verdad que nosotros tenemos que definir objetivos, que tenemos que desplegarlos a la organización, que tenemos que hacer que nuestros equipos trabajen contra ellos, que tenemos que tener un sistema de reporting, que tenemos que tener una evolución de esos objetivos, que tenemos que evolucionar cosas? Sí, desde el reconocimiento de que no vamos a cambiar el mundo, es decir, nos vamos a coger lo que está en nuestro scope como toda empresa, y ahí sí que es donde no hacemos piloto, es decir, como empresa, como país, como cuenta de resultados, ¿de acuerdo? Todo lo que está a nuestro alcance, cambiarlo. ¿Cuál es la experiencia que se nos ha dado? Y ahí hay un punto de dolor, ¿eh, Antonio? Es decir, hay un punto de dolor de nosotros trabajamos así, pero lo reconocemos, le decimos a los equipos, oye, ya lo sabéis, vamos a empezar a España, os van a seguir pidiendo PowerPoints. No hay magia. Nosotros tomamos la decisión de trabajar así, ¿vale? Seguirán pidiendo PowerPoint, lo sentimos. ¿Qué nos tenemos que enfocar? Vamos a trabajar de esta manera. Y dentro de 6 meses que vengan a verlo. Y este puedo decir que es el caso. Hace 4 años justo empezamos a trabajar en Unilever España. Hoy trabajamos, ahora mismo tengo personas en Vietnam, en Polonia, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Y han venido y han alucinado de la forma de trabajar. PepsiCo llevamos un camino similar. Estoy hablando de empresas, fíjate, de gran consumo, ¿eh? No sé en cuánto influencia ese hambre por aprender, ¿vale? Que me refería antes. Por tanto, pero en Angelini ha habido muchos cambios a dirección general, hay mucho interés, están evaluándolo. Olga se lo está llevando a Portugal, en Chiesi exactamente igual. Es decir, en Towa los japoneses, ¿no? Japón están, ostras, alucinando con la forma de trabajar de aquí. Hay un camino, pero hay que poner ese paraguas, siendo muy transparente. Muy bien, pues nada, Jonathan y el resto de los asistentes, gracias por formar parte hoy de nuestra comunidad. Jonathan, gracias por compartir tu conocimiento y experiencia en este campo, pues seguro que será una de las formas de trabajar que aparecerán. Y solo para acabar, decirles a los miembros de la comunidad Saluton Digital que en los próximos días vamos a comunicar el programa del 2024 de estos webinars y tendremos pues personas tan relevantes como la doctora Mar Gomis, que nos explicará su centro de validación de salud digital del Hospital de Sant Pau. Tendremos a José María Romero del Sergas, que nos hablará cómo se hace la compra pública de tecnología sanitaria. O en el próximo capítulo, que ya lo tenemos definido, que es el próximo 21 de febrero, que contaremos con Fernando de la Rosa, que nos presentará la metodología de cómo tomar decisiones por datos que ha publicado en un libro que recientemente ha publicado. Y sin más, daros las gracias a todos. Os mantendremos informados del resto de actividades que organizaremos en el próximo año. Y lo dicho, Jonathan, mil gracias, y también aprovecho la oportunidad también para dar las gracias a Verónica de tu equipo, con la que me ha sido sumamente fácil trabajar y poder organizar todo esto. Gracias, Verónica, también. Hasta pronto. Gracias y enhorabuena por la iniciativa. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.